La escritura cuneiforme en la evolución del derecho. Investigación en torno a los orígenes del derecho occidental desde la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann. Un ensayo de Carlos Andrés Orozco Arcieri, Universidad del Norte de Colombia. Resumen. En este artículo se presentan los primeros resultados de la investigación Me Nomos Ius, en la que se pretende evidenciar una serie de cuestiones teóricas y metodológicas en torno al estudio del derecho occidental, sus orígenes y su evolución, y se propone una nueva elaboración transdisciplinaria de las categorías utilizadas. El estudio del derecho en Mesopotamia implica una reconceptualización de la escritura cuneiforme debido a que ha sido estudiada desde disciplinas que generalmente permanecen aisladas las unas de las otras. En este artículo se propone el análisis de la escritura cuneiforme apoyándonos en la arqueología, la asiriología, la historia, la filología, la antropología, la sociología y sobre todo en la teoría de la evolución sociocultural desarrollada por Niklas Luhmann en el marco de su teoría de la sociedad. Introducción. La pregunta por la evolución del derecho occidental implica, ante todo, una serie de cuestionamientos preliminares en torno a la posibilidad de su individuación y a su existencia misma como el objeto de estudio, que implica la evolución que la hace posible y sobre todo qué significa derecho occidental. Si observamos las normas y procedimientos vinculantes que logran la congruente generalización de expectativas de comportamiento existentes en algunas ciudades de Mesopotamia en el tercer y segundo milenio antes de Cristo y posteriormente en algunas ciudades antiguas del Mediterráneo, encontramos una serie de especificidades y diferencias que nos dificultan la aplicación de una denominación tan problemática como la de derecho occidental. Con el fin de homologar un fenómeno en realidades sociales distintas, o por lo menos de recoger una serie de aspectos comunes sin mencionar otro tipo de problemas como, por ejemplo, la relación entre este derecho occidental y otros derechos. Piénsese en el derecho islámico e incluso problemas en torno a la posible comparación entre la evolución de estos derechos no occidentales en búsqueda de un punto de encuentro inicial. Frente a estos problemas teóricos, en el marco de la línea de investigación en teoría sociológica del derecho del Grupo de Investigación en Sociología del Derecho de la Universidad del Norte, hemos iniciado la ejecución del proyecto de investigación
me, nomos, ius, con el cual buscamos aportar elementos teóricos para el estudio de la evolución del derecho occidental a partir de una investigación sobre sus orígenes arcaicos en Mesopotamia, Grecia y Roma, tomando como punto de referencia para la denominación del proyecto las etimologías desarrolladas en 3 lenguas distintas, los principios de la civilización que en lengua sumeria aparecen bajo la expresión me, el surgimiento de la ley política expresada en griego antiguo con la palabra nomos y el origen del derecho, o lo que comúnmente conocemos como derecho, en Roma con la palabra ius. En este artículo analizaremos el derecho mesopotámico a partir de la escritura cuneiforme y su relación con la evolución social. Para esto hemos dividido nuestro análisis en 3 partes. En la primera parte se realiza un estudio analítico de la teoría de la evolución social y de la diferenciación que Niklas Luhmann ha elaborado en el marco de su teoría de la sociedad, con el objetivo de establecer el marco teórico de la descripción que llevaremos a cabo de la evolución del derecho occidental. En la segunda parte se analiza la relación entre la invención de la escritura cuneiforme y la evolución social en Mesopotamia, observando tanto sus implicaciones evolutivas en la diferenciación entre variación y selección, como su importancia en la estratificación social. Por último, en la tercera parte se analiza la escritura de la ley de Mesopotamia, poniendo en evidencia algunos problemas teóricos relacionados con la conceptualización, en particular la denominación del código para algunos de sus cuerpos legislativos, y así dirigir la atención de los especialistas preocupados por el estudio del derecho en Mesopotamia hacia algunas expresiones que generalmente no aparecen dentro de estos textos legales, como en el caso de la expresión sumeria me, traducida por el asiriólogo Samuel Noah Kramer. En este trabajo recurrimos a la teoría evolutiva de Luhmann con el fin de superar los límites que tradicionalmente observamos en las descripciones de los códigos, de los contratos, de los jueces e incluso de los juristas en Mesopotamia, ya que con esta teoría podemos advertir que el derecho mesopotámico, griego e incluso el romano arcaico no son lo que hoy conocemos como el derecho, tanto en la tradición del common law como en la del civil law. En la evolución de estos sistemas sociales de la sociedad como comunicaciones religiosas, políticas, jurídicas, las diferenciaciones se van acrecentando, y aunque en la antigua Grecia será pronunciada la diferenciación política y religiosa,
o en la antigua Roma será pronunciada la diferenciación religiosa y jurídica, no significará siempre dentro de la teoría de Newman que se establezca el derecho, la religión o la política o la economía en Mesopotamia, Grecia o Roma como sistemas sociales autopoieticos, diferenciados funcionalmente en sus operaciones con sus códigos binarios propios. Este logro evolutivo, la especialización del derecho y del jurista de cualquier otro sistema social que no sea el jurídico, es propio del ius civile romano, aunque por motivos estructurales no logre ser articulada en la diferenciación funcional hasta el siglo XI con el estudio del digesto por parte del monje Irnerio y el desarrollo del derecho canónico por parte de otro monje, Graciano. La sociología del derecho elaborada por los clásicos Marx, Durkheim, Weber se mantuvo en estrecha conexión con la idea de evolución del siglo XIX. Newman, 1981. Considera que después de este periodo inicial, la sociología del derecho ha permanecido en estado vegetativo en forma de jurisprudencia sociológica o simplemente interesada en fenómenos que tienen que ver con el derecho, pero que no constituyen ellos mismos fenómenos propios del derecho, y plantea como propuesta de superación de este estancamiento conectar nuevamente la sociología del derecho con el problema de la evolución sociocultural, que a su vez encuentre vinculada a una teoría universal de la sociedad que observe el derecho como estructura del sistema de la sociedad. Con esta investigación sobre la evolución del derecho, buscamos no solo contribuir en los estudios históricos y antropológicos sobre el derecho, sino también en el proceso de fortalecimiento de una sociología del derecho elaborada en el marco de una teoría de la sociedad con pretensiones universalistas. La teoría de la evolución social y de la diferenciación de Niklas Luhmann. Las adquisiciones evolutivas. Desde Darwin y Spencer, la idea de la evolución ha sido objeto de análisis por parte de científicos, tanto en las ciencias naturales como en las sociales. Luhmann considera la idea de la evolución como una de las conquistas más importantes del pensamiento moderno, y en su teoría de la sociedad esta idea es fundamental, ya que en ella la sociedad es considerada como resultado de la evolución. Luhmann. En la teoría de la evolución sociocultural, tal como prefiere llamarla Luhmann, el concepto de adquisición evolutiva resulta de centrar la importancia. En la teoría de la evolución sociocultural, tal como prefiere llamarla Luhmann,
el concepto de adquisición evolutiva resulta central. Para explicar su significado es necesario remitirnos a las teorías del sistema de Pearson, para luego señalar la distancia que de ella toma Newman, en particular de su problemática explicación de la adaptación. Un universal evolutivo es, según Pearson, todo desarrollo organizativo lo suficientemente importante en la evolución como para que, en vez de emerger una vez, tienda a ser descubierto por diferentes sistemas funcionales en condiciones diversas. En cuanto a la adaptación, Pearson la define como la capacidad de un sistema viviente, la especie, de hacer frente al propio ambiente, comprendiendo tanto el interés activo por lograr tener la capacidad de transformar el ambiente para satisfacer las necesidades del propio sistema, como también la capacidad de sobrevivir frente a elementos que no pueden ser transformados. En este sentido, un universal evolutivo es un complejo de estructuras y procesos relacionados cuyo desarrollo aumenta las capacidades de adaptación y que, una vez adquiridos, permiten ciertos niveles superiores de adaptación. Pearson aclara que, aunque se trata de un criterio derivado del principio de selección natural, el sistema que no lo desarrolla no necesariamente debe extinguirse. Según Pearson, la sociedad como sistema social evoluciona bajo la forma de una ampliación estructural de las capacidades de orientación, lo que implica un aumento de complejidad, un aumento de capacidad adaptativa, lograda a través de la secuencia lógica de diferenciación, incremento adaptativo, inclusión y generalización de valores. En la teoría de la evolución sociocultural de Newman, tal como indican Rodríguez y Torres, lo que Pearson elaboró a partir del concepto problemático de adaptación se evita al recurrir al concepto de acoplamiento estructural de Maturana y Varela. Existe una importante diferencia. La adaptación hace referencia a una relación sistema-entorno variable, entendida como proceso, mientras que en el acoplamiento estructural estamos frente a una relación constante. Rodríguez y Torres. Un estado constante que no entiende la evolución como un proceso de menor a mayor grado o nivel de adaptación. Sin embargo, Newman no renuncia al concepto de adquisición evolutiva, considerando como tal la agricultura, la escritura, la imprenta, la telecomunicación, entre otras. Las adquisiciones evolutivas, afirma Newman, no surgen porque sean aptas para la solución de problemas, sino que más bien los problemas surgen con las adquisiciones.
Solo cuando existe la magia es posible ver para qué puede usarse. Por lo tanto, el concepto no incluye la idea de una búsqueda de mejores soluciones para los problemas. Por el contrario, Newman advierte la existencia fáctica de estructuras como los medios de difusión de la comunicación, escritura, imprenta, telecomunicación y las formas de diferenciación de los sistemas, segmentaria, centro-periferia, estratificada, funcional, cuya transformación produce efectos catastróficos sobre la complejidad del sistema de la sociedad. Variación, selección, restabilización. Newman se aleja de cualquier concepción que entienda evolución, progreso o, en general, como proceso dirigido hacia un fin. Se apoya en el esquema neodarwinista de variación, selección, restabilización, sobre el cual se despliega la paradoja de la probabilidad de lo improbable. Newman los llama mecanismos evolutivos. Desde el punto de vista de la autopoiesis del sistema sociedad, en la variación se modifican las comunicaciones del sistema a través de una comunicación inesperada o sorprendente. En la selección se trata de la expectativa estructura del sistema que guían a la comunicación, y la restabilización se refiere al estado del sistema que está evolucionando. En este sentido, Newman considera que la evolución puede definirse como selección de la estructura, o mejor, como selección de las selecciones. Ahora bien, ni la variación ni la selección garantizan necesariamente buenos resultados, por lo que la reestabilización debe ser entendida como estabilidad dinámica, como cambios estructurales. En este sentido, afirma Newman, no se trata de que la evolución deba producir la adaptación del sistema al entorno, más bien presupone la adaptabilidad del sistema al entorno como una especie de mínima condición previa de posibilidad. La casualidad, explica Newman, es una forma de enlace entre sistema y entorno que descarta la posible sincronización o control por parte del sistema. Se trata de la capacidad de un sistema de utilizar acontecimientos entendidos como peligros, oportunidades u ocasiones que no puede producir ni coordinar en la red de su propia autopoiesis. Diferenciación social y diferenciación societaria. Antes de explicar las formas de diferenciación, es necesario aclarar el concepto de forma que sigue Newman, tal como explican Rodríguez y Torres. Una forma es algo que permite describir algo al distinguirlo. Es siempre un modo de distinción que separa dos ámbitos. Todo sistema es una forma que distingue de su entorno. Cada sistema, en relación con su entorno, se comporta de modo diferente
y solo es sensible a lo que su estructura determina. Por tanto, formas de diferenciación significan modos de relacionarse entre sistemas parciales y un sistema global. Existen dos formas de diferenciación de los sistemas sociales: la diferenciación social entre sistemas de interacción, sistemas de organización y sistema sociedad. Y por otra parte, la diferenciación societaria o del sistema social sociedad entre segmentaria, centro-periferia, estratificada y funcional. En los sistemas de interacción, tal como explica Lehman, es necesario que los presentes se perciban mutuamente, incluyendo la percepción del percibirse a sí mismo, y la presencia constituye tanto su principio de selección como de formación de fronteras. Algunos ejemplos de sistemas de interacción mencionados por Lehman son la comida del mediodía en familia, no la familia misma; la sesión del Consejo de Ministros, no el gobierno como tal; el hacer cola ante la taquilla del teatro, una reunión de masas, una pelea o un trayecto en el taxi. En los sistemas de organización, por el contrario, la calidad de miembro depende de una serie de condiciones que, según Lehman, permite la configuración tanto de estructuras de cargos como la fijación de los límites de la comunicación, derechos a la utilización de medios y responsabilidades, cadenas de mando y mecanismos de control diferenciados cuyo conocimiento general le viene exigido a quien ingresa. Las empresas, los colegios, las universidades e incluso los ejércitos son algunos ejemplos de sistemas de organización. El sistema sociedad, por último, es el sistema social abarcador de todas las acciones comunicativas recíprocas alcanzables. Se trata de la autodescripción de la sociedad. La sociedad como sistema social omniabarcador no conoce sistemas sociales más allá de sus fronteras. No puede ser observada desde afuera. Desde inicios de los años 70, Lehman asumió que solo existe un sistema, sociedad, la sociedad mundial. Por otra parte, las formas de diferenciación de las sociedades son: 1. Diferenciación segmentada, caracterizada por la igualdad de los sistemas parciales de la sociedad, sistemas que se distinguen a partir de la descendencia o a partir de las comunidades habitacionales o combinando ambos criterios. 2. Diferenciación centro-periferia. Aquí se admite un caso de desigualdad que transpone al mismo tiempo el principio de la segmentación y por tanto prevé una pluralidad de segmentos, casas familiares, en ambos lados de la nueva forma. En el caso no se realiza
totalmente, aunque en sí cierta medida se prepara cuando dentro de una estructura tribal se dan centros que solo pueden ser ocupados por familias distinguidas. 3. Diferenciación estratificada, caracterizada por la desigualdad de rango de los sistemas parciales. Esta forma también tiene su estructura fundamental en una distinción de pares. Por ejemplo, la distinción entre nobleza y pueblo común. 4. Diferenciación funcional, caracterizada tanto por la desigualdad como por la igualdad de los sistemas parciales. Los sistemas de funciones son iguales en su desigualdad. En la evolución social se consigue la función de estabilización a través de la diferenciación de los sistemas sociales, lo cual incrementa la complejidad tanto del entorno externo como del interno de los sistemas sociales, y se crea la condición de la construcción y el mantenimiento de avances evolutivos más improbables. En el incremento de complejidad, según Newman, comparecen tanto la posibilidad de producir ventajas como desventajas. Es decir, el azar, a diferencia de Pearson, determina el sexo. En el incremento de complejidad, según Newman, comparecen tanto la posibilidad de producir ventajas como desventajas, es decir, el azar, a diferencia de Pearson, determina el plexo de posibilidades evolutivas. Evolución del derecho. En su obra, escrita en los años 70, Newman combina la teoría del derecho con la teoría de la evolución social a partir de las indicaciones de la teoría de sistemas de Pearson, en particular destacando la importancia de la idea de adquisición evolutiva para formular preguntas como, por ejemplo, ¿por qué se reemplazan las responsabilidades colectivas de las formas mágicas de sobreponerse al miedo por una responsabilidad individual concebida con mayor abstracción? ¿O por qué son reemplazadas las formas de reciprocidad por créditos financieros jurídicamente garantizados? Según Newman, el motor de la evolución de los sistemas sociales, entre ellos el derecho, es el gradiente de complejidad entre sistema y entorno, ya que el incremento de la complejidad y de la contingencia del sistema de la sociedad sirve de fuente a las estructuras sociales. De esta forma, el sistema social se reestructura al incrementarse su complejidad desde una formación segmentaria hacia una formación funcionalmente especificada como sistemas parciales, y así las posibilidades de variación y las producciones de posibilidades se incrementan, provocando a su vez la selección que implica en la evolución del derecho la diferenciación de sistemas particulares de interacción propios y autónomos.
El derecho entendido como estructura, tal como explica Newman, es imprescindible para la congruente generalización de expectativas de comportamiento y por tanto todas las sociedades humanas conocidas han generado derecho, teniendo en cuenta criterios evolutivos y no cronológicos. Newman distingue entre el derecho arcaico, el derecho de las altas culturas premodernas y el derecho positivo de la sociedad moderna. El derecho arcaico, según Newman, está fundado en el principio del parentesco, por lo que ninguna decisión se toma por fuera de este principio fundamental de la diferenciación sementaria, la cual se encuentra en un nivel relativamente bajo de diferenciación funcional de roles en una cultura exclusivamente oral. El modo de estabilización es precisamente la pobreza de alternativas de una complejidad social baja y no la sanción. Por tanto, la característica básica del derecho arcaico es su carácter de ser el único posible debido a la ausencia de alternativas. Los dos principios fundamentales del derecho arcaico son la retribución y la reciprocidad, ya que expresan la generalización congruente de expectativas de comportamiento. Dentro de algunos de los cambios que afectan la evolución del derecho, Newman y seguidores destaca los siguientes: el reemplazo de la venganza de sangre por acuerdos, el desarrollo económico y la pacificación política del incremento del crimen, el dominio político desvinculado del contexto del parentesco, por ejemplo, para la construcción y administración de sistemas de riego. Como en el caso de Mesopotamia, precisamente en Mesopotamia aparecen las primeras formas evolutivas del derecho de las altas culturas premodernas. Tal como explica Newman, las altas culturas premodernas emergen en sociedades con diferenciación funcional incompleta, aunque en el sector religioso, económico y político aparecen centros funcionales. La mayoría son urbanos, tales como templos, iglesias, monasterios, sacerdotes, sabios, mercados, centros de almacenamiento y distribución. Gran parte de la población vive aún en el antiguo orden del parentesco, en caseríos y aldeas, manteniendo los patrones de vida tradicionales. En el caso de las altas culturas tempranas de Oriente, en particular Mesopotamia, se logra separar los sistemas político y religioso del orden del parentesco, y aunque estos sistemas no logren diferenciarse entre sí, se logra desarrollar un derecho religiosamente determinado, secretamente dictado, que no logra ser controlado adecuadamente ni desarrollado procedimentalmente, con una aplicación arbitraria pero útil comercialmente, basado
en un proceso de diferenciación entre los dispositivos económicos religiosos y los políticos militares. Según Lehman, en el pasaje del derecho arcaico basado en la venganza privada a ordenamientos jurídicos que disponen de procedimientos decisionales accionados políticamente, es posible observar una fuerte ritualización y formalización del derecho a partir de la utilización de la escritura. La escritura cuneiforme y su relación con la evolución social. El origen de la escritura en Mesopotamia. A partir de excavaciones realizadas desde 1928 en la ciudad antigua de Uruk, actualmente Huarca, situada a la orilla izquierda del río Éufrates, los expertos vienen aceptando la hipótesis de la invención de la escritura por parte de los sumerios, quienes habrían atribuido su invención a uno de sus antiguos reyes. Tal como señala Calvert, la escritura cuneiforme, desarrollada a partir de los pictogramas sumerios, sirvió para transcribir diversas lenguas de estructuras diferentes en zonas distantes, dando nacimiento a los diversos alfabetos del mundo. Los pictogramas más antiguos se encuentran en algunas tablillas de la antigua ciudad de Uruk, datadas hacia el año 3300 a.C., con los cuales se hacía una escritura de las cosas en extremo rudimentaria. Entre las escrituras más embrionarias encontramos una especie de fichas encerradas en recipientes de barro con forma de conos de diferentes tamaños o de bolas. Otra forma de protoescritura fueron los sellos cilíndricos de piedra utilizados como instrumentos de control económico que garantizaban la supervisión de ciertos hechos o confirmaban que determinada transacción había tenido lugar. En la práctica, los sumerios crearon una serie de mecanismos muy ingeniosos para la identificación de las propiedades, celebraciones en un templo, procesiones de embarcaciones, prisioneros ante un gobernante, alimentación de los animales. Se trata en realidad de firmas pictográficas. Por otra parte, la lengua sumeria es una lengua particular debido a que no presenta ninguna afinidad con alguna de las otras lenguas conocidas en Mesopotamia. De esta lengua podemos destacar algunas características importantes. Era aglutinante y de tendencia monosilábica. Su escritura se encontraba en total conformidad
con la estructura de la lengua. Precisamente, los escribas sumerios, sirviéndose de esta homofonía, lograron darles otros significados a las sílabas que tenían la misma pronunciación. Tal es el caso de vida en sumerio, pi, representado con el pictograma flecha, que se pronuncia también ti. Según Oppenheim, la escritura de las civilizaciones del cercano Oriente tuvo tres usos característicos. Además de registrar y comunicar datos, tuvo un uso ceremonial. La escritura para registrar datos tuvo 5 finalidades: fines administrativos en los palacios y los templos, codificación de leyes, formulación de una tradición sagrada, la redacción de anales y fines de naturaleza culta o científica. Ahora bien, desde el punto de vista de los orígenes etimológicos, al principio la actividad de escribir era equivalente a realizar incisiones, arañar, lo que hace suponer que las piedras o las vasijas fueron sus primeros soportes. También insinúa la idea de reunir e incluso la idea de secreto. En cualquier caso, nada hace pensar en la lengua en la idea de que estos grafismos fueran utilizados con el fin de obtener su transcripción. La organización social y la escritura en Mesopotamia. La civilización mesopotámica estaba sustentada en el modelo de la ciudad, con una economía agrícola basada en las particularidades, condiciones ventajosas de su territorio, una zona geográfica amplia en la que se encuentran la variedad de poblaciones, pero ante todo incorporando dos componentes esenciales: la comunidad de personas de igual estatus que gestionan sus intereses comunes por medio de una asamblea, y por otra parte la presencia del palacio y el templo como grandes organizaciones. Oppenheim. Con la fisonomía de una administración burocrática, tanto las rentas del palacio como del templo procedían de las propiedades agrícolas a través del pago de arrendamientos e impuestos, de lo que producían sus talleres, de las ofrendas recibidas de parte de los devotos feligreses de la divinidad y de los regalos promovidos por el respeto o el temor que inspiraba el rey a sus aliados y vasallos. Pero el templo dependía económicamente del palacio y la movilidad social era más restringida que en relación con el palacio. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que
La escritura es producto de la ciudad Mumford y de la invención de la máquina arquetípica, la megamáquina, es decir, la monarquía divina primitiva. El secreto del control mecánico consistía al frente de la organización que hubiese una sola mente con un motivo bien definido y un método de transmisión de mensajes a través de una serie de funcionarios intermedios hasta llegar a la unidad más pequeña. En el momento de actuar era esencial tanto la reproducción exacta de cada mensaje como su cumplimiento ciego. Mumford considera que la escritura fue fundamental para la megamáquina, ya que el modelo estándar de la megamáquina ha sido transmitido a lo largo de los siglos de una cultura a otra a través de los ejércitos, por lo que la escritura no solo posibilitó la transmisión de impulsos y órdenes a todas las instancias del sistema, sino que también obligó a establecer las responsabilidades cuando no se cumplían las órdenes. Así, la megamáquina podía actuar a distancia a través de escribas y veloces mensajeros con sus constantes servicios de encriptamiento y de codificación de órdenes reales. Por lo tanto, la escritura cuneiforme y las posibilidades exitosas de dominio de algunas ciudades mesopotámicas sobre otras ubicadas en ciertas regiones o nomo tienen una relación fundamental, pero en cuanto a la organización interna de la ciudad misma, la escritura cuneiforme permitió, bajo la necesidad de una organización burocrática, una fuerte división del trabajo social y la correspondiente preespecialización de roles, en particular el escriba y el divino, quienes trabajaban para el rey. Los escribas y los adivinos, la cultura escrita restringida. El trabajo diario con la escritura implica una fuerte especialización. Tal como explica Godoy, la escritura busca objetivar el habla, suministrándole al lenguaje un correlato material, un conjunto de signos visibles, permitiendo su transmisión a través del tiempo y el espacio, fundamental en la administración de la ciudad y en la organización del comercio, en la religión y el derecho. Pero la escritura no implica necesariamente transformaciones de igual importancia en cada uno de ellos. Precisamente, Godoy hace una distinción en las culturas con escritura, denominando como cultura escrita restringida a aquellas como la de Egipto y Mesopotamia,
con una alta tendencia restrictiva en el monopolio de las fuentes de poder, principalmente la escritura, para conservar las tradiciones dentro de la práctica de la magia. Estas restricciones se presentan también debido a la mayor dificultad en el aprendizaje de sistemas no fonéticos de escritura o en la manipulación de los materiales empleados. En este sentido, Godoy y Watt consideran que, aunque algunas civilizaciones antiguas, sumeria, egipcia, hitita, china, eran letradas, lo correcto sería considerarlas protoletradas o incluso oligoletradas. Ahora bien, debido a las dificultades de la escritura cuneiforme, los escribas debieron dedicar tanto tiempo a su especialización que difícilmente podrían haber realizado oficios comunes. Sumado a lo anterior, debían dominar la fabricación y manipulación del material de escritura. En el trabajo diario con la escritura, en particular con el contexto de la religión mesopotámica, encontramos en el templo, en el palacio, no solo a los escribas, sino también a los adivinos. La adivinación, tal como explica Oppenheim, es una técnica de comunicación con las fuerzas sobrenaturales que lleva a cabo el adivino llamado examinador Baruch en Arcadio. En la adivinación deductiva estudiada por Botero, la escritura cuneiforme aparece como técnica de comunicación con los dioses exclusiva de los mesopotámicos, en especial de los acadios. Ahora bien, una vez analizadas las condiciones en las que surge la escritura cuneiforme, sus efectos en la organización social y su uso restringido, es necesario regresar a la teoría de la evolución sociocultural de Newman para advertir el impasse en la diferenciación entre variación y selección. La diferenciación entre variación y selección en la evolución social. El impasse de la escritura cuneiforme según Newman. En su obra Die Gesellschaft der Gesellschaft, Newman analiza la escritura como medio de difusión de la comunicación. La escritura incrementa cuantitativa y cualitativamente las distinciones que una sociedad puede utilizar para que sus símbolos expresen la unidad de una diferencia, la cual puede distinguirse ulteriormente. Además, con su invento se introducen operaciones totalmente nuevas, leer y escribir. Y con su difusión se forman opiniones diferentes sobre textos idénticos, facilita aplazar
el entender y la posibilidad misma de entender como medio de difusión amplifica el alcance de la redundancia social. Con el uso de la escritura, la sociedad renuncia a la garantía temporal e interaccional de la unidad de la operación comunicativa. Según Newman, la necesidad de registrar grandes y complejos presupuestos económicos domésticos y como prolongación de ello, la necesidad de apoyar la memoria de embajadores que tenían que dar su mensaje oralmente, constituye el motivo más conocido para el surgimiento de la escritura. Sin embargo, en el caso de Mesopotamia, el uso de la escritura para documentar programas de adivinación, enseñanzas de sabiduría, contribuyó esencialmente al desarrollo de la propia escritura, es decir, contribuye a dar inicio a la fonetización al mismo tiempo que desbloquea el paso hacia una escritura plenamente fonética. Todo esto fue posible sin que se pensara en el uso comunicativo de la escritura. Por tanto, Newman considera que la escritura no surge como medio de comunicación. El uso comunicativo de la escritura presupone lectores. En sus orígenes se limitó a un uso político y religiosamente expresivo cuya cercanía a las representaciones mágicas logra impresionar a una población analfabeta. Parece ser que la escritura más antigua hasta hoy conocida tenía objetivos puramente sacros, o sea, para el trato entre sacerdotes y dioses, que trata cosa hasta hoy todavía controvertida de la escritura de una cultura balcánica del final del sexto milenio, casi 2000 años antes de la aparición de las primeras escrituras en Mesopotamia. Tal vez se trate aquí de una variante del cultivo religioso del secreto. Por otra parte, el paso de la escritura para anotar a la escritura para comunicar, tal como explica Newman, debe haber constituido un problema que requirió tiempo, por lo que la escritura surge como asunto reservado a la religión y por tanto a roles especiales. Tal es el caso de Mesopotamia, donde a través de la escritura se llega a innovaciones religiosas significativas. El arcaico proceder arbitrario de los poderes sacros se limita y se disciplina, tal como la agricultura y la construcción de ciudades disciplinan a la sociedad. Los dioses de la Mesopotamia actúan según planes previamente convenidos y ordenamientos familiares. La escritura como memoria social implica entonces la conservación tradicional
de los conocimientos a través de la capacidad de retardar el tiempo de la memoria psíquica. Esta forma de memoria temporal tenía desventajas considerables que se hicieron notar en los ámbitos en donde precisamente las inseguridades o los conflictos de las situaciones complejas se debían conciliar mediante conocimiento incuestionable en la adivinación y en el derecho. En el campo de la adivinación y del derecho, por tanto, se pretende la conservación del conocimiento a través de fijaciones por escrito que para situaciones imprevisibles podían reactivarse a través de un acceso específico. Ahora bien, el impasse de la evolución, según Newman, se presenta toda vez que la complejidad de un mecanismo evolutivo es escasa en relación con los otros mecanismos. En la evolución del derecho arcaico, el impasse se encuentra en el mecanismo de variación, mientras que en los ordenamientos jurídicos de culturas desarrolladas se encuentra en el mecanismo de selección. Es importante aclarar aquí que Newman considera esta hipótesis como una especulación que debe ser probada. Si las sociedades arcaicas estabilizan sus estructuras a través de la ausencia de alternativas y bajo la experiencia del tiempo centrada en el presente, es poco probable que se elaboren técnicas de decisión diferenciadas. Pero Newman advierte que la ausencia de alternativas estructurales prescritas no excluye totalmente la innovación, simplemente no la presupone ni dispone de condiciones de posibilidad. Precisamente, afirma Newman, el paso hacia sociedades de alta cultura, incluyendo Mesopotamia, se lleva a cabo a través de transformaciones que tienen lugar en el impasse de la evolución del derecho arcaico, ya que la diferenciación funcional inicial produce un crecimiento de la complejidad y la variedad de la sociedad y provoca que el sistema se haga innovador en el plano estructural. Es por esto, continúa Newman, que en los documentos más antiguos encontrados expresamente señala la intención por parte de quien ejerce la dominación política de tomar bajo la protección a individuos débiles y pobres desde el punto de vista de las relaciones de fuerza y de propiedad arcaicas. Y por lo tanto, encontramos aquí una generalización moral de la idea de equidad y de justicia. A partir de este momento, el impasse de la evolución se traslada y se transforma en el problema de la selección, es decir, en el problema de la capacidad de los procedimientos decisionales. Escritura de la ley.
la ley cuneiforme y los principios de la civilización mesopotámica. Las leyes promulgadas por los reyes de las ciudades de Mesopotamia las denominaremos leyes cuneiformes y abarcan las leyes sumerias, babilónicas, asirias e hititas. Estas leyes hacen parte en cierta forma de los orígenes de la cultura occidental. Entre los textos legislativos sumerios, entendidos como reformas realizadas por reyes escritas en sumerio, encontramos las de Entemena o Entetena de Lagas. Entre los textos legislativos sumerios, entendidos como reformas realizadas por reyes escritas en sumerio, encontramos las de Entemena o Enmetena de Lagas, 2400 antes de Cristo. Urukagina o Uruinigina de Lagas, 2350 antes de Cristo. Gudea de Lagas, Gudea de Lagas, Nima, Una y Tisu, del código del rey Lipit Istar de Isin, 1934-1924 antes de Cristo. Las reformas del rey Ninurta de Isin, 1923-1896 antes de Cristo. Las reformas de Sin Cachite y de Sin Idinán y el prisma del Filadelfia. Entre las legislaciones babilónicas encontramos las leyes de Esniuna y el código de Amu-Rapi. Por otra parte, las leyes asirias hacen relación sobre todo a la vida en los palacios, y las leyes hititas están vinculadas fuertemente a los rituales religiosos. Tal como explica Molina, los códigos o recopilaciones de leyes en escritura cuneiforme, las leyes de Ur-Namma y las de Lipit Istar escritas en sumerio, las leyes de Amu-Rapi, las asirias y neobabilónicas escritas en acadio y las leyes hititas escritas en la compleja lengua hitita. Estos códigos tienen en común el hecho de estar formados por una estructura similar. Primero, un prólogo en el que el rey responsable del texto plasma las circunstancias en las que fue elegido, ensalzando sus cualidades y logros. Segundo,
una serie de indicaciones sobre temas variados como homicidio, robos, esclavos, adopción, matrimonio, herencia, préstamos, falsas acusaciones, compra y alquiler de terrenos, bueyes, barcos, entre otros. Y por último, un epílogo en el que se pronuncian una serie de maldiciones contra quienes se atrevieran a modificar el texto. Ahora bien, aquí es importante realizar una advertencia necesaria. Algunos autores consideran que efectivamente en Mesopotamia nace la técnica jurídica. Incluso consideran que el de Hammurabi es código legal. Pero estos no eran códigos en el sentido que damos a ellos en la actualidad, tal como explica Saporetti. Los códigos de Mesopotamia difícilmente pueden ser entendidos como tales y por ello han sido entendidos más bien como monumentos literarios, o como reformas, e incluso otros autores han pensado que estos códigos no son prescriptivos, sino más bien descriptivos, y no buscaban sustituir el derecho consuetudinario de la tradición oral. Precisamente por esto, quizás sea necesario dejar de insistir en la búsqueda de códigos en Mesopotamia y dirigir nuestra atención a los principios de la civilización mesopotámica que el asiriólogo S.N. Kramer ha señalado con la palabra sumeria me. Según las tablillas, explica Krinwathek, siguiendo la expresión sumeria me, traducida por Kramer, Eridu fue el hogar del dios Enki, señor de la tierra, rey de Eridu, rey de Apsu. Por su parte, incluyen diferentes aspectos de cómo gobernar el sumo sacerdocio. Y más importante aún, Enki era el guardián de los Me, una intraducible expresión sumeria que Kramer tradujo como el conjunto fundamental, inalterable y abarcador de los poderes y deberes, normas y fundamentos, reglas y reglamentos relacionados con la vida civilizada. Los Me, indica Krausek, por último, Postgate se ha referido a algunas características de las instituciones judiciales mesopotámicas en las cuales
encontramos el Consejo Local como tribunal de primera instancia, mientras el rey aparece como última instancia, aunque podía intervenir como primera y única instancia si así lo deseaba. En el marco del proceso, el juramento y la presencia de testigos son constantemente mencionados en las tablillas. En cuanto a los contratos, no era necesario que estuvieran formulados por escrito, aunque el acuerdo oral debía estar rodeado de ciertas ceremonias que le conferían validez legal. De cualquier forma, en Mesopotamia aún no aparecen los juristas. Conclusiones. En la evolución sociocultural, la escritura constituye una adquisición evolutiva. Sin embargo, no encontramos razones de ningún tipo para considerar en el nivel superior de adaptación evolutiva a las sociedades con escritura por el solo hecho de tenerla. La escritura cuneiforme en Mesopotamia hace parte de una cultura escrita restringida. El impasse de la evolución del derecho en Mesopotamia consiste en las dificultades propias de la escritura cuneiforme y en el uso restringido de escribas y adivinos que, junto a la ausencia de alfabetización de esta escritura, por ejemplo, impiden la necesaria difusión de su uso para una más compleja diferenciación con nuevos especialistas. Ya no escribas, sacerdotes o funcionarios del templo, sino juristas. Más allá de los problemas teóricos para la categorización de los códigos de Mesopotamia como tales, la ley y en general el derecho en Mesopotamia se encuentra íntimamente relacionada con los principios de la civilización occidental que los sumerios llamaron Me. Esta relación entre los Me y el derecho constituye una interesante hipótesis de trabajo en la búsqueda de los orígenes arcaicos del derecho en la civilización occidental. Fin de este importantísimo ensayo de Carlos Andrés Orozco Arcieri.